detalladamente para comprender un poquito más de lo que el Señor nos quiere hablar en esta preciosa hora. Aprender, entender de su palabra. Romanos 12, y vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que nos ayude a entender su palabra. Padre, te damos gracias en esta hora. Hemos venido, Señor, a adorarte y a bendecir tu nombre, Señor. Exaltarte porque tú eres Dios soberano, eres Dios magnífico, Señor. Eres Dios de honra, eres Dios de gloria. Eres Dios que se merece que le alabemos y le exaltemos. Todo lo que tú hiciste, Señor, en tu mano, Señor, estaba, Señor, y está, Señor amado. Cada uno de nosotros, Señor amado, estamos en tus manos. Tú eres el dueño de nuestras vidas, Señor. Por lo tanto, Señor, te decimos, Señor, hágase tu voluntad en nuestras vidas, Señor amado. Queremos, Señor amado, que todo, Señor, lo que nosotros hagamos y dispongamos en nuestro corazón para hacerlo siempre, Señor amado, esté, Señor amado, de acuerdo a tu voluntad y a tu palabra, Señor. Porque no queremos, Señor amado, que nosotros, Señor, demos, Señor, cosas, Señor, en nuestra propia opinión, Señor. Lo mejor, Señor amado, es darlo conforme a tu palabra, Señor amado. Porque tu palabra es la verdad, Señor amado. Porque tu palabra es, Señor amado, consuelo, Señor. Tu palabra, Señor, es amor, y tu palabra, Señor, es disciplina. Tu palabra, Señor, es juicio, es verdad, Señor. Tus caminos son fieles y verdaderos, justos y maravillosos, Señor amado. Te damos gracias, Señor, porque esa palabra, Señor, es, Señor amado, tan hermosa, Señor. Dice, Señor, en el Salmo 119, Señor, que dulce es más que la miel, que la que destila del panal, Señor. Por eso, Señor, es que en esta hora, Señor amado, que sea tu palabra, Señor, conforme, Señor, a nuestra necesidad en nuestro espíritu, Señor. Porque estamos abiertos, Señor amado, a hacer, Señor, caso, Señor, a tu palabra. Porque sabemos que cuando tú nos hablas, nos amas y nos disciplinas, nos corriges y nos ayudas a seguir adelante. Por eso es que te damos gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a ver el capítulo 12 de Romanos. Y vamos en el subtítulo de la Biblia. Yo no sé cuántos, siempre pregunto, ¿verdad? Porque luego nuestra hermana Matt tiene diferente versión, pero de todos modos es la palabra de Dios y no cambia. En el subtítulo dice deberes cristianos. ¿Cuántos de aquí tienen ese subtítulo en su Biblia? Casi todos. Deberes cristianos. No, pues entonces está mucho mejor. Lo vamos a entender muy bien. Deberes cristianos. Y la palabra del Señor la leemos. Así dice: deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a desglosar un poquito en detalle este versículo. Como ya les había dicho, el subtítulo dice deberes cristianos. Y como consecuencia de un deber, ¿verdad? Si tú vas a entrar a trabajar a las 9 de la mañana, por lo menos tienes que levantarte o debes de levantarte 1 hora o 2 horas antes, depende al llegar a tu trabajo. ¿Qué es un deber? Algo que tienes que hacer. Y Pablo empieza hablando aquí, así que, en todo así que, es desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12 de Romanos. Como ya habíamos visto acerca de lo que hemos aprendido, de lo que es la salvación, que es por medio de la fe, no es por obras, para que nadie se gloríe, dice la palabra. La justificación,
que Jesucristo la hizo por medio de su sacrificio, que es justificación, que nos declaró justos siendo culpables por medio de su sacrificio, que nos declaró inocentes, que la deuda que teníamos ante la Suprema Corte de Justicia quedó nula, quedó saldada. La carta de decretos, el acta de decretos que nos condenaba, que estábamos sin Dios, sin fe y sin esperanza en el mundo, ahora somos justificados. Hemos visto acerca de la predestinación, que Él nos llamó, que Él nos santificó, que Él nos justificó y aunque Él nos glorificó. Hemos visto también acerca de la salvación, de que la salvación que Jesucristo nos dio fue una sola vez y para siempre, fue perfecta. ¿Por qué no es por obras? Porque nadie de nosotros podía hacer algo para ganar esa salvación por las obras. No había nadie quien pudiera pagar ese precio que Jesucristo pagó. Y por esa causa la salvación es gratuita. ¿Para quiénes? Para todo aquel que cree. Romanos 10. Aquel que cree, porque no es primero la confesión y después la salvación, sino más bien es el primero el creer y después confesarlo delante de los hombres que somos hijos de Dios, no avergonzándonos, ¿verdad?, de lo que hemos sido apartados, separados para Dios. Hemos visto también, ¿verdad?, acerca del olivo, ¿verdad?, injertado, como estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad?, que a nosotros los gentiles, ¿verdad?, Dios nos dio el privilegio de injertarnos en ese olivo, en el cual nosotros también tenemos que permanecer, ¿verdad? Porque si Dios no perdonó a las ramas, mucho menos nos perdonará a nosotros. Vimos también acerca de la ciencia, de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Que en su magnificencia, siendo Él tan soberano, dice que sujetó a todos en desobediencia para darnos así, ¿verdad?, la salvación y tener misericordia de nosotros. Amén. Pues eso es un pequeño y breve, porque habíamos hablado muchísimo acerca del libro de Romanos y vamos a seguir hablando de todo esto cuando Pablo dice así que se refiere a todo lo que hemos estado estudiando. Y cuando dice hermanos, ¿verdad?, claramente nosotros podemos interpretar que si yo tengo hermanos carnales, somos de la misma sangre. Y al decir hermanos, va a estar refiriendo al hermano espiritual que hemos sido, ¿verdad?, todos sumergidos, ¿verdad?, que hemos sido todos bautizados en el cuerpo de Cristo, que todos somos nuevas criaturas y que hemos nacido de nuevo, que nuestro Padre Celestial es Dios. A estos hermanos se refiere. Dice también, os ruego por las misericordias de Dios. Fíjense, aquí dice, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Por qué dice por las misericordias de Dios? Porque Dios en su misericordia tuvo misericordia de nosotros. Y ahí podemos ver que las misericordias de Dios no solamente la tuvo para con nosotros para salvarnos, sino para que nosotros sigamos en su camino. Porque déjeme decirle que al tener misericordia de nosotros, todavía tiene misericordia al seguir, ¿verdad?, enseñándonos su palabra, dándonos a conocer cuando nosotros le buscamos. Entonces, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Cuando dice os ruego, ¿verdad?,
está hablando de un mandato, pero no a fuerzas, en base al conocimiento de Dios y su amor por Él. ¿Por qué, hermano? Porque dice, un ruego, ¿verdad? Hermanos, os ruego, que al mismo tiempo nos está diciendo como un mandato, ¿verdad? Nos ruega, pero no porque nosotros tengamos que hacer las cosas, sino en base a lo que nosotros ya hemos conocido, lo vamos a efectuar. Yo le pongo un ejemplo. Si usted conoce cuál es la voluntad de Dios, usted ya no va a tener ese pesar de en cada petición o en cada cosa que le pase en su vida, decir, Señor, ¿por qué me está pasando? ¿Por qué yo? ¿Por qué lo permitiste? Cuando nosotros entramos en la soberanía de Dios y comprendemos el carácter de Dios, que Él es soberano, que Él hace las cosas como Él quiere, no le preguntamos al Señor, ay Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Señor, si yo, Señor, mira, ¿por qué a mí me va mal si yo trabajo, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo voy todos los días a la iglesia, si yo canto o si yo predico? ¿Por qué me va mal? Ahí nosotros ya estamos metiendo las obras, excusándonos de nuestra... ¿Por qué yo, si yo hago esto, si yo hago lo otro? Pues no es por lo que hacemos, sino en base al conocimiento que tenemos de Él en su sabiduría, podemos comprender que todas las cosas que nos pasan, como ya habíamos estudiado, ¿verdad?, nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. O sea, hace que no todos, sino los que llamó, los que predestinó, los llamó, los santificó, los justificó. Entonces, en base a ese conocimiento que nosotros tenemos de Él, aprendemos a aceptar la voluntad del soberano Dios y Señor. Porque Él es dueño de nuestras vidas, hermanos. Él nos compró. Ahora nosotros somos... o más bien Él es nuestro amo y nosotros somos sus siervos. Pero no un siervo que cuando dice os ruego es porque todavía ese siervo tiene la capacidad de escoger o servirle a Él o andar de vago. Porque déjeme decirle que hay familias donde, pongamos una familia de 6, ¿verdad? Padre, madre y 4 hijos. Y 2 de los hijos o uno de los hijos es bien trabajador, el otro es bien disciplinado, el otro es muy sabio, pero siempre hay uno flojo que no le gusta hacer nada, no le gusta sacar la basura, no le gusta tender la cama, no le gusta hacer las cosas. Pues en la familia de Dios nosotros como buenos hijos deberíamos, ¿verdad?, hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, pero nunca falta uno que otro que no le gusta hacer la voluntad del Señor, servirle a Él. Entonces, en base a ese conocimiento que nosotros tenemos, hacemos, ¿verdad?, y comprendemos lo que Él quiere para nuestras vidas. ¿Cómo? A través de su palabra. Entonces dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo? Estábamos estudiando también en Romanos, ¿verdad?, que la palabra del Señor dice que no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, porque ya nuestro espíritu le pertenece a Él, somos de Él, Él nos compró, pero nuestro cuerpo está sujeto a muerte, el cuerpo mortal. Entonces, ¿por qué Pablo enfatizaba al decir que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo? Mira, hermano, en la antigua Grecia,
los romanos tenían el conocimiento de las filosofías griegas. Y una de las filosofías, porque acuérdense que la palabra filosofía, ¿verdad?, viene de filo, que es sabiduría, sofía, ¿verdad? Entonces, la filosofía de los hombres, la sabiduría de hombre, pensaban muchas cosas. Los griegos tenían muchas filosofías. Y una de las filosofías en la que estaba enfatizando aquí Pablo era una filosofía que se llamaba el dualismo. ¿Qué es la filosofía del dualismo? La filosofía del dualismo enseña que el hombre es dualista. Esa filosofía cree que el hombre solamente es alma y cuerpo. Y decían que el alma, ¿verdad?, era inmortal, que el alma no tenía nada malo, pero que el cuerpo era intrínseco. ¿Qué es la palabra intrínseco? La palabra intrínseco quiere decir que yo lo anoté aquí, la palabra intrínseco, cuando yo lo busqué en el diccionario, ahorita lo estaba acabando de leer. Ok, la palabra intrínseco dice que era por naturaleza y que era una filosofía que se llamaba el dualismo. La palabra intrínseco quiere decir algo que viene por naturaleza. ¿Qué lo quería decir? Que el cuerpo era intrínseco, por naturaleza pecaminoso. ¿Y qué era lo que decía, lo que se creía en esta filosofía? Que al cuerpo, por más que lo quisieras dominar, nunca lo ibas a poder hacer, porque era por naturaleza pecador. Entonces, hermano, esto es algo bien, que en nuestros tiempos se está volviendo a surgir nuevamente. En la antigua Grecia había muchos dioses, en los cuales, ¿verdad?, claramente vemos que también cuando Pablo fue, tenían un dios aquí de acá, otro dios acá, otro dios acá. Y por si algún dios se le había pasado, ¿verdad?, habían puesto un altar al dios no conocido. Cuando Pablo le dijo, a este Dios es el que yo vengo a predicar, ¿verdad?, al Dios no conocido. Tenían el Dios de la fertilidad, tenían el Dios del trabajo, tenían el Dios de la prosperidad, tenían el Dios... Fíjese, no hay diferencia a hoy, ¿verdad? Que de todo hacían un Dios. Entonces, ellos creían que al cuerpo, ¿verdad?, habría que darle gusto. Que al cuerpo, como era intrínseco, por naturaleza pecador, o sea, si eras casado y te echabas una canita al aire, no pecabas, porque era la debilidad del cuerpo. Entonces, Pablo aquí les decía a los romanos: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Mire, hermano, ¿qué es un sacrificio vivo? Yo le pongo un ejemplo. Cuando usted se quema, ¿verdad?, usted está friendo un huevo, o está cocinando, o está haciendo tortillas, y usted se quema, y usted dice: ¡ay! ¡Auchi! Me quemé vivo. ¿Y qué hace una quemadura? Causa dolor, ¿cierto? Porque está vivo. ¿Y qué es lo que Pablo decía aquí? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué era un sacrificio antes? Cuando los animales se ofrecían en el altar y la sangre hacía expiación por sus pecados. Pero ahora Pablo les decía que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Un sacrificio que te duela, un sacrificio que te cueste.
Antes decían, no, pues hay que, hasta ahora hay muchos dichos que dicen, no, pues llegó el sabadito lindo, hay que darle gusto al cuerpo y hay que bailar hasta que el cuerpo aguante, ¿cierto? Vamos a darle gusto al cuerpo, a la carne. Entonces Pablo aquí les rogaba a los hermanos, ¿verdad? Por las misericordias de Dios. También en 1 Corintios 9:24 vamos a leer, porque también Pablo él decía que había una ley en sus miembros, ¿verdad? Que le decía, ¿verdad? Pero también había otra ley que era mayor para sujetar a la carne. Y en 1 Corintios 9:24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo aquí, ¿verdad? Leyendo desde el 24, bien, el 27 lo aclara, ¿verdad? Que dice, todos a la verdad corren por un premio. Todos a la verdad luchan, ¿verdad? Por una corona corruptible. Mas nosotros, ¿qué dicen? Por una incorruptible. Para ganar. Si nosotros, hermanos, hacemos la voluntad del Señor, obtendremos galardones, recompensas. Y si no lo hiciésemos así, perderíamos. ¿Por qué? Porque dice, así que de esta manera corro, no como a la aventura. Y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Otra doctrina errónea que se ha levantado, ¿verdad? Cuando dice aquí golpeo mi cuerpo, que se han separado y se han ido allá a los conventos, se visten todos de café, se amarran un hilo en la cintura y se golpean el cuerpo pensando que con eso van a ganar la salvación y van a sacar almas y van a salvar almas del purgatorio. Pero hermano, no es que nosotros tengamos que golpear nuestro cuerpo, ¿verdad? Sino que la palabra de Dios dice aquí, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Quiere decir, ¿verdad?, que nosotros al mismo tiempo que nos negamos a nosotros mismos, nos hacemos servidores de Cristo. Porque déjeme decirle que si tú, por ejemplo, tú quieres ir a bailar y a gozar allá con los amigos, pero si tú entiendes lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad?, que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que somos santificados, y tú entiendes, tú rápidamente comprendes que es mejor poner tu cuerpo al servicio de Cristo que poner tu cuerpo al servicio y los placeres del mundo. Porque si nosotros no hay una manera de un cambio en nosotros, más adelantito lo vamos a ver, no hay una transformación, entonces no seríamos de Cristo. Al igual que hay personas que no pueden dejar el vicio, al igual que hay personas que no se niegan a sí mismos. Jesucristo mismo dijo
el que quiera venir. No el que no el que, ay, te vienes porque te vienes. No, dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es tomar la cruz? ¿Qué es el símbolo de la cruz? Morir nosotros cada día. Pero no porque al morir nosotros cada día, ¿verdad? No es por, no. Tenemos que ver que lo que nosotros hagamos, lo hagamos con conciencia, con sabiduría. Y no pedirle a Dios, ay Dios, quítame este vicio. Dios no te va a quitar un vicio que Él no te puso. O pedirle a Dios, ay Dios, ¿verdad? Como yo oía una hermanita que decía, ay no hermano, yo soy así. Y yo le digo a mi esposo, ¿verdad? Ay, si no te gusta como soy, ora al Señor para que me cambie. Pues la que tiene que cambiar es ella. Por decir, si yo tengo mi cónyuge, mi esposo, y él me dice, mira mija, ¿verdad? O mira amada, o mira gordita, chiquita, flaquita, como quiera que le diga de cariño, o chiquito, gordito, flaquito, chaparrito, bigotón, como que le diga. No me gusta, ¿verdad? Mucho la forma como te conduces, mira, no es propio de una mujer casada, etcétera, etcétera. Lo habla con sabiduría. No le voy a decir, ay, pues dile a Dios que me cambie. No. Uno ve la palabra del Señor y nos enseña cómo conducirnos y uno cambia las cosas, pero para bien. Por eso no podemos decirle al Señor, ay Señor, quítame este vicio, quítamelo Señor. Y en lo que haces pausa, te tomas el trago, te fumas el cigarro o cualquier vicio que tengas. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ay Señor, quítame este vicio. El vicio lo tienes tú. ¿Quién es el que empezó con el vicio? ¿Fue Dios o fuiste tú? Fuimos nosotros, ¿no? Entonces, cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, es porque realmente nos está costando, porque realmente estamos sufriendo lo que dejamos, pero al mismo tiempo nos hace libres. Ahora, dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, que haya perdido su salvación. No, sino que haya sido eliminado, como estábamos viendo la clase pasada, desechado. Entonces, aquí acuérdense que estaba hablando de una carrera. En el contexto hablaba dice yo corro, ¿verdad? No como a la aventura. Y tiene que ser sin trampas. Y si puedes, yo mismo tengo que golpear mi cuerpo. Dice, no. Dice, no sea que yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado de la carrera. Ahora, veamos lo que dice 1 Corintios 6:9. Y aquí nos habla también. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Fíjense que con qué palabra empieza aquí. ¿Por qué énfasis en los fornicarios? Porque era una práctica de los romanos y de los griegos que, mire hermano, ahora sí que, discúlpeme la manera, a lo mejor cómo expresarme, pero ellos se acostaban con la primera que les gustaba y la mujer hacía lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos decían que el cuerpo, ¿verdad? Era intrínseco, era por naturaleza pecaminoso y no lo podían dominar. Ellos, al menos hoy, es la misma situación. El muchacho encuentra a la muchacha, le pide el número de teléfono, o al menos le dice cómo te llamas, pasan la noche juntos y al otro día ya se acabó.
Al menos aquí le pide el número de teléfono y el nombre. Pero antes, ¿qué número de teléfono? Ahí nomás. En donde quiera, y ellos lo hacían donde quisieran, donde cayera. Tenían relaciones civiles. Por eso Pablo era bien especificaba, porque los romanos tenían estas prácticas. ¿Y a quién le estaba hablando? A los hermanos en Cristo, a la iglesia de Cristo. No le estaba hablando a los fornicarios, porque el fornicario de por sí es fornicario porque es pecado. Pero los que son hermanos, ¿usted se dio cuenta a quién le estaba hablando? Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Y aquí les dice, miren, dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, por si ahí le queda alguna duda, los homosexuales. Y luego dicen que Dios los ama y que no los va a condenar porque Dios los hizo así. No, pues Dios no hizo fallas. Dios hizo al hombre y a la mujer. Si Él hubiese querido, hubiera puesto 2 Evas y 2 Adanes, y no lo hizo así. Todo fue conforme al propósito de Dios, y vio Dios que era bueno, dice la palabra de Dios. Entonces, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué Pablo especificaba en todas las cosas son lícitas? Porque como decía nuestro hermano Luis, una predicación era un dicho que ellos tenían: todo me es lícito. Los cristianos de hoy en día dicen también: todo me es lícito. Pero déjeme decirle que no todo nos conviene. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar las consecuencias de nuestros errores. Yo pongo un énfasis, ¿verdad? Porque, y no es que yo tenga algo en contra de los hermanos, ni estar aventándoles o diciéndole, o que yo, ay, es que lo dijo por mí. Pues si lo dije por ti, es porque el Señor lo ha dicho, ¿verdad? Porque déjeme decirle que en este tiempo, hermano, hay más apego ¿es malo tener una televisión? No, no es malo. La puedes tener de la pantalla más grande que haya en el mercado, o el celular más nuevo que tú tengas. No es pecado tener una televisión. El pecado sería que estás viendo pornografía, o que estás viendo y haciendo cosas ilícitas con la televisión. Y usted dice: ay, hermana, yo no veo pornografía. Pero ves novelas. Hermano, novelas. ¿Es malo ver novelas? No es malo ver novelas. Lo malo es que las veas todos los días. Muchas veces, y fíjese, usted me dirá: ay, hermana, pues ¿que usted nunca vio novelas o que usted no ve novelas? Pues si no hay nada que ver y lo que uno está cambiando de canales y uno ve pedacitos, uno los ve, ¿no? Pero, ¿sabe una cosa? No es que nada más, ay, es que se la está echando a las hermanas. No, déjeme decirle que también hay hombres y varones, hermanos, que también son más noveleros que las hermanas. Y hay hombres que les gustan más las novelas que a las mujeres. Aquí no, en la novela no discrimina ni sexo, ni edad, ni raza, ni color. A veces que uno dice: híjole, ya empecé la novela, ahora hasta que acabe. Somos más religiosos con la novela que con leer las escrituras. ¿Qué es ¿Es lícito? Sí, es lícito ver las novelas, pero ¿te edifica? ¿Pero te conviene? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar en un balance.
¿Todo me es lícito? Ah, pues sí, todo lo podemos hacer, pero ¿qué? ¿Y qué? ¿Te conviene? ¿Conviene ver novelas o conviene leer la Biblia? Porque déjeme decirle, hermano, que yo no lo digo esto porque, ay no, el hermano que no canta ni nada, él sí puede ver novelas, pero el que está en el altar ministrando, él no puede, sí, no puede verlo. Esto es para todos. Esto es para los hijos de Dios. Esto es para nosotros los cristianos que nos decimos cristianos llamados, santificados, separados para Dios. Porque si nosotros empleáramos, yo le digo esto también, si nosotros empleáramos el tiempo, 1 hora, 3 horas, 4 horas, en las que vemos novelas desde las que empiezan desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, entonces sí que nosotros estamos perdiendo el tiempo. Y después venimos a la iglesia, y si somos ministros, y si somos alguien que trabaja en la iglesia, y decimos, no, ese hermano porque está ahí es porque de verdad estudia la palabra. Pues déjeme decirle que no. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que ver en nuestra vida, entrar en ese balance de la palabra del Señor. Como yo le digo, no es malo. ¿Sabe qué le edifica mejor? Un programa donde usted aprenda de la naturaleza, de los animales, programas edificativos. Entonces, habría que ver cuáles son las cosas que nos están apartando. Entonces, aquí en 2 de Corintios 12:7, hablaba acerca en cuanto al orgullo, en lo que hay en nuestros miembros, en lo que hay en nuestra carne. Hay algunos hermanos que su debilidad son las novelas, ¿no? Hay otros hermanos que su debilidad es el fútbol o cualquier deporte, ahora sí que le gusta de más. Hay otros, ¿verdad? Otras hermanas que sus vicios son los centros comerciales. Dígase ropa, zapatos. Hay otros hermanos que sus debilidades son los peinados, las uñas. Se la pasan todo el día en el salón de belleza. Y acuérdese que el cuerpo para nada aprovecha. Pero ¿qué es lo que Pablo aquí, a Pablo se le dio, ¿verdad? Un mensajero de Satanás. ¿Y esto para qué era? Para que las grandezas de las revelaciones en las grandezas de las revelaciones no me exaltase sobremanera. Dice 2 de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca en sobremanera. ¿Cuál es la debilidad de algunos? El orgullo. La vanagloria. Es una vanagloria. Una gloria vana. El sobreexaltarse. Él había tenido una revelación del tercer cielo, pero él no salió contando a todo el mundo. Eso fue hace 14 años, decía. Pero no, hoy lo soñó y mañana ya estaba en una iglesia, y la semana que viene en otra, y la tercera semana en otra, y dentro de 2 meses en otra. Yo ya fui a cuantas no sé qué iglesia, dando la revelación que Dios me dio. No, él lo hizo. Él lo tuvo que hacer porque le contradecían, diciendo, no, es que Pablo no tiene revelaciones. No, pues sí tuvo. Pero aún para que no me sobresaltase de gran manera, me pasó esto y esto y esto. Un aguijón en su carne.
Entonces, en Romanos 6, en Romanos 6:12, aquí ya había hablado, ¿verdad? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ¿por qué era necesario que el cuerpo se presente en un sacrificio vivo? Porque cuando tienes vida puedes cambiar las cosas, mas cuando ya estás muerto, ¿qué? Ya no sientes, ya no puedes. Pero mientras nosotros estemos aquí, presentamos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué más dice? Santo, apartados para Dios. En Malaquías 1:8 habla acerca del animal que debería presentarse en el altar para sacrificarse. En Malaquías 1:8 dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o no serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué el sacrificio del animal tenía que ser como Jesucristo lo fue? Sin mancha, sin defecto. No el cojo, no el ciego, no las sobras de lo que le sobraban. Ay, este corderito nomás. Ay, una manchita, no lo va a ver. No. Tenía que presentarse sin defecto como Jesucristo se presentó sin defecto. Una simbología de Jesucristo. Entonces, nosotros, hermanos, no debemos de presentarle a Jesucristo nuestros cuerpos como la sobra. Ya vi la novela, ya vi aquí, ya vi allá, ahora sí. ¿Qué decía, Señor? Ya hice todo, ya hice esto, ya hice el otro, ¿ahora qué? Las obras. No debemos darle a Dios lo que nos sobra, de todo lo que nosotros somos, sino Él tiene que ser el primero en nuestras vidas. Porque déjeme decirle que es que yo le ofrecí a Dios lo que me sobró, pero le di más que ella o le di más que él. Le di lo mejor, pero Dios no quiere que le des lo mejor si no le entregas tú tu vida. ¿Cómo podrías darle al Señor lo mejor si tu vida es un desastre? Porque ciertamente en Hebreos dice la palabra del Señor que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Porque Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero Caín también le dio lo mejor. No le dio lo que le sobraba, le dio de las primicias y de lo mejor a Dios, y se lo recibió. ¿Qué te garantiza a ti que tú le des lo mejor al Señor cuando el Señor no lo recibe? Fíjese, hermano, que había algo que yo había visto, sentido en mi corazón, y que después yo lo llegué a escuchar, y yo dije: yo, Señor,
gracias por hablarme. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, hermano, a nosotros ver que en una iglesia tú siempre diezmas, tú siempre diezmas, tú siempre diezmas, domingo tras domingo, domingo tras domingo. Y siempre hay personas que no lo hacen. No lo digo esto para avergonzar a nadie, lo digo por la palabra del Señor, ¿verdad? Nadie está obligado, déjeme decirle esto, a dar su diezmo. ¿Sí me entiende? Si no lo das, tienes que pagarle intereses al Señor. No, no, no. Yo te digo una cosa. Es como, por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Tú vas a la iglesia bien contento y ya pusiste tu diezmo y estás alabando al Señor, y de repente te encuentras en una necesidad, te llamaron, tu papá se puso enfermo, qué sé yo, encontraste a un hermano que estaba pasando, pero un hermano de verdad, no un hermano que domingo tras domingo se enferma, ¿me entienden? O mes tras mes, o cada quincena tiene un problema, ¿me entienden? Y tú dices, ay Señor, ¿qué hago? Veo la necesidad de esta viuda que no tiene marido y tiene hijos pequeños. ¿Qué sé yo? Tú ves una necesidad y tú dices, Señor, lo único que traigo es el diezmo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a decir? No, es que esto es del Señor. Cuando tú estás viendo la necesidad, cuando tú estás viendo pasar el hambre, cuando tú estás viendo la falta de abrigo, y tú das el diezmo a esa persona, si tú le estás dando al pobre, a Dios le prestas, dice la palabra del Señor. Pero mayormente a los de la familia de la fe. Pero no porque, ay, tu marido es un borracho, tu marido nunca te da, ay, hay que ayudar a la hermanita porque el marido nunca le da, porque nunca tiene, no. Esas necesidades, esas ya son diferentes. Pero cuando tú ves, obvio, no vas a estar viendo una necesidad cada domingo, cada 15 días o cada 3 meses, sino cuando el Señor te diga qué hacer. ¿Es pecado porque no diste tu diezmo? No, no es pecado. Nadie está obligado a dar el diezmo. Eso es de la voluntad, cuando tú ya tienes un conocimiento de lo que tú estás haciendo. Porque sabes por qué lo estás haciendo. ¿Qué? ¿Para que el Señor te bendiga? No, el Señor de por sí te va a bendecir. Pero el ser obediente, hay gran recompensa. Ahora, siempre hay alguien que no diezma. Pero aún y el Señor permite que no diezme. Y aún el Señor permite que tú diezmes, te da un trabajo, te da de su bendición. Pero hay quienes el Señor no necesita de tu dinero. Hay muchas veces que el Señor no necesita de tu diezmo y que tú lo traigas acá, porque sabe la vida que estás llevando y la codicia y la avaricia que hay en tu corazón. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Porque no es que digan, no, aquí todos tienen que diezmar. Aquí es obligatorio. Aquí si no diezmas, no eres miembro. No, no. Eso el que lo hace con entendimiento. Y déjeme decirle que el que no lo hace es porque no ha entendido. Y el día que lo entienda, lo va a hacer con un corazón libre. Y aún cuando tú lo estás haciendo, tú nunca te preocupas del día de mañana, porque Dios es tu sustento. Entonces, no podemos darle a Dios lo que nos sobra, sino dar y vamos a ver más adelante, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero aún y así, hermano, fíjese que los judíos, donde quiera que ellos estén, ellos mandan su diezmo a Israel.
porque ellos saben la bendición que está en ser obedientes al Señor. Y esto no lo estoy diciendo, acuérdese, para que usted esté obligado a hacerlo, ¿no? Usted el día que lo haga, lo va a hacer con su corazón y con libertad. Y va a entender lo que es la bendición del Señor. Porque no porque tú le des 100 te va a regresar 1000. No, eso es mentira eso. Ese cantito de que si yo te doy 1 peso, él te regresa 2. A lo mejor no te regresa ni el 15%, ni el 10% de lo que tú le diste. A la vez a lo mejor ni te va a regresar nada. Porque Dios no es un Dios que trabaja ni se mueve por dinero ni con dinero. Dios es un Dios espiritual. Dios es un Dios que trata con nosotros de espíritu a espíritu. Por eso eso es mentira, de que si tú vienes a los caminos de Cristo, tú vas a ser prosperado económicamente. No, a Dios no se le busca porque Él nos va a prosperar. Así cualquiera viene, déjeme decirle. Así cualquiera diezma, así cualquiera trae. Y en traer, fíjese que hay una diferencia entre el diezmo y la ofrenda. Y yo voy a hacer una pregunta, y si usted puede contestar la voz abierta, y si no, contéstela en su corazón. ¿Usted qué cree que Dios bendice más, el diezmo o la ofrenda? Igual. Fíjese que el diezmo es algo que usted siempre da, ¿verdad? O sea, usted sabe cuánto va a dar. Y la ofrenda usted nunca sabe cuánto va a dar. Y usted suelta más, 3 pesos, 5 pesos, y lo da de corazón, que a lo mejor 70, 80, 100 o 200 que usted da de diezmo. Así que dígame, ¿cuál es más para Dios lo que ve más? ¿Los 100 o los $3? Los $3. Ahora no vaya a poner $3 en la ofrenda. En el diezmo, perdón. Fíjese, por eso no es que estamos obligados, ¿no? Pero en sí hay una recompensa, hay una bendición en ambos lados. Pero cuando la viuda echó todo lo que tenía, no dio ni siquiera el diezmo. Ella dio todo. ¿Y qué fue? ¿Fue diezmo o fue ofrenda? Y cuando tú vienes al altar y te derramas tu corazón ante el Señor, ¿qué es lo que das? Una ofrenda de tu corazón. Te das en sacrificio vivo, te ofreces al Señor. Dice, Señor, toma mi vida, Señor, yo te la ofrezco. Mi alma, mi ser te pertenece, te alabo, mi Señor, cuando usted está alabando. Dígame si el Señor no acepta eso con sus brazos abiertos. Y nunca checa a ver cuánto trajiste de diezmo. Hay un balance, ¿verdad? Hay un balance en hay un equilibrio en nuestras vidas. Porque es mejor que nuestra vida le pertenezca a Él, que seamos salvos por gracia y que cambiemos, que estemos comprometidos a cambiar, a llevar una vida diferente, pero para el Señor, mejor para el Señor, a que vivamos siempre igual y nuestros diezmos estén aumentando. Dios quiere de ti tu corazón, tu vida entera. Que nuestro carácter, si antes era gruñón, que sea mejor, que sea más contento, más agradable. Si éramos más celosos, que seamos más seguros, que tengamos seguridad en Cristo y así en nuestro esposo, nuestra esposa. Si antes éramos mentirosos, ¿verdad? La palabra hablar, ¿verdad? Cada uno con su prójimo. Y la palabra de Dios es verdad, Él no miente. ¿Cómo la sabemos? Hablando la verdad y conociéndole a Él. Y si hay ciertos defectos en nuestro carácter, que nosotros procuremos cambiarlos, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Porque sin santidad nadie le verá. No dándole gusto al cuerpo, no dándole gusto a nuestras pasiones, a nuestro cuerpo, a nuestras concupiscencias. Entonces, el animal tenía que ser sin defecto, como Cristo, sin mancha,
para el sacrificio. Cuando nosotros presentamos ante Dios sin mancha, sin defecto delante de Él, para que nosotros podamos ser esa ofrenda agradable ante el Señor. ¿Qué más dice? Vamos a ir a 2 de Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Como una virgen pura. Una virgen, fíjese, pueden haber jovencitas vírgenes, llegar vírgenes al matrimonio, pero ¿qué de su conducta? Puede haber sido novia de 50 hombres, pero virgen. O puede dejarse manosear, pero siendo virgen. ¿Qué pasa con la iglesia de hoy en día? Dice que nos presenta para Cristo como para nuestro esposo. Dice que nosotros somos esa iglesia que somos vírgenes. ¿Pero qué? Presentando nuestro cuerpo en sacrificio vivo, o dejándonos manosear por cualquiera, o dejándonos ahora sí que ensuciar nuestra reputación. Porque ciertamente una jovencita puede decir, o puede decir el padre, no, mi hija es virgen. Pero ¿qué dirá el novio? No, si supiera que por allá en aquella colonia todos la conocen y es virgen. Pero sin embargo el Señor nos hace un ejemplo. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Que nosotros no hagamos lo que los romanos y lo que hoy en día muchas iglesias hacen, que porque se dejan de llevar por medio de filosofías de hombres. Ciertamente el alma es pura, pero el espíritu es de Cristo. Pero también nuestro cuerpo debe ser guardado y presentado para Cristo, santo. Es como venía yo platicando con mi esposo, y él me decía de un de los musulmanes, que ellos allá, si tú no practicas esa religión, no puedes estar ahí. ¿Y los cristianos cómo usted cree que viven? Y dicen que la iglesia no es perseguida, y dicen que estamos en victoria. Si de verdad entendiéramos nosotros, nomás porque no estamos siendo perseguidos así, como en China, como en esos lugares donde a los cristianos los matan por ser cristianos. Pero cristiano de verdad, hermano, no cristiano hecho en China. Cristiano. Cristiano como los primeros discípulos de Cristo, los apóstoles de Cristo. Cristianos de una pasta netamente buena. No como cualquier papelito de periódico que nada más le echa agua y ya se deshace.
o cristianos de chocolate, tantito fuego ya se derrite. Cualquier prueba y va para afuera. Para nosotros, hermano, lo que significa verdaderamente el haber nacido de nuevo es que nosotros entreguemos nuestros cuerpos al Señor de una manera voluntaria y aprendamos así a conocer la voluntad de Dios. Porque, ¿qué dice en Romanos? Para que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto racional viene de la palabra lógicos, perteneciente a la facultad de la razón, razonable, que se utiliza en Romanos 12:1, del culto o del servicio, que se debe ser ofrecido por los creyentes en la presentación de sus cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios. El sacrificio tiene que ser inteligente, en contraste a los cultos ofrecidos mediante ritual o por fuerza. La presentación debe tener lugar de acuerdo con la inteligencia espiritual de aquellos que son nuevas criaturas en Cristo, que están conscientes de las misericordias de Dios. Por eso mismo dice, no os conforméis. Y la palabra conformar habla de darse forma, amoldearse, conformarse a uno mismo aún, a este siglo, sino transformados, y aquí transformados, estar obligados, aquí sí, a efectuar un cambio total que en el poder de Dios hallará su expresión en el carácter y en la conducta, por medio de y en la conducta, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformados. Una conducta que sea diferente. Y dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros, agradable y perfecta? Que no tomemos la forma del mundo. En este caso, le decía a los romanos que ya no siguieran practicando fornicaciones, sino que nos apartemos de conductas pecaminosas y que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivos santos. Es por eso que también platicaba yo con mi esposo, las iglesias de hoy se llaman "Pare de sufrir", iglesia de avivamiento, iglesia del poder, del fuego, del Altísimo, iglesias de, quién sabe, cosas que llaman tu atención. Pero dice el hermano Luis, me venía diciendo, pero nunca hay una iglesia que se llame "Pare de pecar". No, digo, ¿para qué quieres? Nadie se va a ir a parar ahí. Porque ahora es una invitación al éxito, al triunfo, al sueño, cumplir metas, cumplir visiones. ¿Qué quieres? ¿CD? Ven, voy a orar por ti, para que el Señor haga una realidad en tu vida. Ven, póstrate. Y trae al Señor tu ofrenda, sé obediente y mira al Señor. ¿Qué es eso? Pero ¿quién te dice, hermano, yo quiero dejar de pecar? Ven, voy a orar por ti y estemos juntos en esto. Y si yo veo algo en ti, te acomodo y mira, y si hay algo que necesito cambiar, vas cambiando y conforme a la palabra nos vamos ayudando, ¿no? Ahorita lo que menos quiere oír el hombre es decirle, para de pecar. Porque si luego tú le dices, mira hermana, yo no veo esta conducta que sea agradable o que sea conforme a la palabra del Señor. ¿Tú quién eres? No juzguéis para que no seas juzgados.
te fijes en el ojo, en la paja del ojo, en la paja del ojo. Fíjate primero en la tuya, en la viga que tienes en tu ojo. Y te tachan de que, ay, ¿cómo te atreves a juzgar? Y no puedes hablar del ungido, de la ungida de Dios. Todos somos ungidos, ungidas de Dios. No, es que este sí es el ungido. Pues todos somos los ungidos. ¿O no lo ungió Dios con su Santo Espíritu y con el aceite de la santa unción que es el Señor, con su Santo Espíritu? ¿Ah? Todos somos ungidos del Señor. ¿Pero qué dijo David? Cuando el profeta Natán estaba tocando la puerta y después de haber hecho lo que hizo, y el profeta Natán le dijo, mira, había un hombre, ¿verdad?, que tenía solo una chivita, y el otro que tenía tantas, fue y se la quitó. ¿Qué debemos hacer? Matarlo. La muerte se merece. ¿Y qué le dijo Natán? Ese hombre eres tú. ¿Y qué le dijo David? Cancelo, te reprendo. Estás tocando al ungido de Jehová. Así le dijo. ¿Qué hizo? Reconoció su pecado. Y hasta el Salmo 51 escribió, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva espíritu recto delante. Pero ahora, qué diferencia en la que vivimos hoy, ¿verdad? Por eso es que hay que entrar en el equilibrio de la palabra y así mismo dejar que el Señor, a través de su palabra, vaya lavando toda cosa, toda impureza que hay en nuestras vidas. Y no te ofendas, hermano. Si algo lo dice la palabra, o por qué no el predicador, y tú dices, ay, es que ya le fue con el chisme, o no sé qué. Mira, hermano, nosotros no necesitamos no necesitamos abriendo cuentas de Facebook para saber tu vida. Si es que si el Espíritu Santo no te revela, no vas a ir a ver a que el Facebook te revela lo que ya el Espíritu Santo no te puede revelar. Pero la palabra es la palabra y nadie la va a cambiar. Porque antes de que se abrieran cuentas en el Facebook, ya Jesucristo, ya Dios, ya había escrito la verdad en su palabra y sabía tu conducta. Así que no podemos ser que porque ya me enteré algo en el Facebook, de esto voy a predicar. No. Lo que leíste en la palabra, eso es lo que tienes que predicar, mi hermano, mi hermana. Y hablarle a la iglesia lo que la palabra del Señor dice. Amén. Pues no se oyó muy pero pues pongámonos en nuestros pies y vamos a agradecerle al Señor por todo lo que Él nos descubre en nuestro corazón para que mejoremos y presentemos nuestra vida en un sacrificio vivo, nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Padre, te damos gracias. En esta hora tu palabra nos ha desnudado, Señor. Señor, porque nos deja ver nuestra vergüenza, Señor. Y no es para avergonzar a nadie, sino cada uno mismo se avergüenza muchas veces de nuestra conducta. Si nosotros estamos llegando y haciendo cosas en las que tu palabra dice, no lo hagas. Pero muchas veces, Señor amado, nos sentimos desnudados, Señor. Señor, en esta hora yo bendigo tu santo nombre, Señor. Señor, porque aún cuando tú nos hablas, decimos gracias. ¿Quién conoce nuestra vida tan perfectamente como tú? Tú conoces nuestro sentar, nuestro levantar. Tú conoces todo de nosotros. Señor, por eso te damos gloria y más gloria a ti, Señor. Porque ciertamente reconocemos que en nuestro cuerpo
Hay cosas que necesitamos cambiar en nuestra conducta, Señor, de las cuales, Señor amado, queremos, Señor, cambiarlas. Todo, Señor, lo podemos hacer, Señor, a través de tu palabra y en obediencia a ti. Obedeciendo, Señor, tu palabra. Porque tu voluntad, Señor, es buena. Es perfecta, Señor. Si hay algo, Señor, en nuestras vidas, Señor, que hasta el día de hoy, Señor, no nos estamos conduciendo como tú quieres, perdona, Señor, nuestras vidas. Pero también decimos, Señor, yo quiero, Señor amado, ser obediente a ti. Señor, porque ciertamente todo lo que hay en el mundo para practicarlo es lícito, pero no todo conviene, Señor. No es tu voluntad que nosotros, Señor, presentemos nuestros cuerpos, Señor amado, a los placeres del mundo. Es mejor, Señor amado, ponerlo, como decía el apóstol Pablo, en servidumbre para servirte a ti, Señor. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Síguenos hablando, Señor. Y ayúdanos, Señor amado, a alejarnos del pecado, Señor. Porque ciertamente tu palabra quedará en nuestro corazón, Señor. Y en nuestra mente, Señor. Por eso te damos gloria y más gloria a ti, Señor. Gracias porque nos has bendecido con tu palabra. Y estamos seguros en ti, Señor. Te amamos, te adoramos, te exaltamos. Y así queremos presentarnos, Señor, delante de tu presencia. Solo para ti. Te damos gracias, Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.